¿Oyen eso? Ese es el sonido de una mentira. Estoy en un condominio de 2 años de antigüedad en un suburbio al norte de Dallas. Desde fuera, este lugar es la viva imagen del milagro de Texas. Ladrillo bonito, paisajismo cuidado, huele a dinero nuevo y a césped recién cortado. Pero mi medidor de humedad, esta pequeña herramienta que no sabe mentir, me dice una historia diferente. Me dice que detrás de esta pared perfectamente pintada, el nivel de saturación de agua es del 80%. La pared no está húmeda, está empapada. El interior de este muro se está pudriendo, en silencio. Mi nombre es Arturo. Durante 40 años he sido inspector de construcciones aquí en Texas. Empecé como carpintero, con un martillo en la mano, y me abrí camino hasta convertirme en el tipo al que los grandes bancos y las compañías de seguros llaman cuando quieren saber la verdad sobre un edificio. No soy economista, no soy periodista, soy un médico de edificios. Y estoy aquí para decirles que nuestros edificios están enfermos. Y la enfermedad que comenzó como una epidemia silenciosa en estos nuevos complejos de condominios, ahora se ha convertido en una plaga que amenaza con derribar todo el ecosistema inmobiliario del estado. La historia del colapso del mercado de condominios de Texas no es una historia de tasas de interés o de ciclos de mercado. Es una historia mucho más simple y mucho más sucia. Es una historia sobre cómo, en nuestra prisa por construir un milagro, nos olvidamos de construir casas que duraran. Es la historia de un fallo estructural, no solo en nuestro hormigón, sino en nuestra propia ética de trabajo. Y para entenderla, tenemos que hacer una autopsia, de abajo hacia arriba. Tenemos que examinar la anatomía de un edificio enfermo. Todo comienza con los cimientos, el pecado original de la velocidad. Durante el frenesí de la construcción de 2021 a 2023, el mantra de todo promotor inmobiliario en Texas era más rápido. Tenían listas de espera de compradores, el dinero de los bancos fluía libremente y cada día de retraso era un día de ganancias perdidas. Esta prisa obsesiva llevó a una decisión fatal en la parte más crítica de cualquier edificio, la losa de cimentación de hormigón. La mayoría de estos edificios suburbanos de baja altura se construyen sobre lo que llamamos una losa postensada. Es un método brillante de ingeniería si se hace bien. Se vierte la losa de hormigón con una red de cables de acero en su interior. Una vez que el hormigón empieza a fraguar, esos cables se tensan con gatos hidráulicos, comprimiendo el hormigón y dándole una fuerza inmensa. Pero hay una regla de oro. El hormigón necesita tiempo para curar antes de aplicar la tensión, y sobre todo antes de empezar a construir el peso de la estructura sobre él. Necesita como mínimo 7 días, idealmente más. Durante el boom, esos 7 días se convirtieron en un lujo que nadie podía permitirse. He hablado con docenas de jefes de obra que trabajaron en estos proyectos. Me contaron la misma historia. La presión era inmensa. Tan pronto como el hormigón era lo suficientemente duro para caminar sobre él, a veces solo 3 o 4 días después del vertido, los equipos de enframado ya estaban ahí, descargando camiones de madera y empezando a levantar las paredes. ¿El resultado? Se estaban construyendo estructuras de varias toneladas sobre una base que aún no había alcanzado su resistencia de diseño. Esto creaba microfracturas en toda la losa, grietas, a menudo invisibles al simple vista, pero que comprometían la integridad de la cimentación desde el primer día. Y estas grietas se convirtieron en autopistas para nuestro otro enemigo eterno en Texas, la humedad del suelo. El agua comenzó a filtrarse hacia arriba a través de estas grietas, saturando la losa y quedando atrapada bajo los suelos de madera y las alfombras. Visité a una familia en un complejo en Katy, a las afueras de Houston. Compraron su unidad en la planta baja en 2022. Un año después, notaron que los suelos de madera laminada en su sala de estar comenzaban a combarse, a levantarse en las juntas. La HOA les dijo que era humedad ambiental normal. Pero el problema empeoró. Trajeron a un especialista en humedades, quien confirmó mis sospechas. La losa de hormigón debajo de sus pies estaba completamente saturada de agua. Me dijo que era como una esponja. El sueño de su nuevo hogar se había construido sobre una base permanentemente húmeda y defectuosa, todo porque el constructor no pudo esperar 3 días más. Desde los cimientos enfermos pasamos al esqueleto. Y aquí es donde la historia pasa de la negligencia a lo que en mi opinión roza con el fraude deliberado. Llamo a estas estructuras los Frankenframes. En un mercado normal, un constructor compra un paquete de madera de ingeniería de un solo proveedor confiable. Las vigas, las viguetas, los tableros de revestimiento, todo está diseñado para funcionar como un sistema. Durante el boom, la cadena de suministro estaba rota. Había una escasez masiva de materiales de construcción. Pero la construcción no se detuvo. En lugar de esperar por los materiales correctos, muchos de los grandes promotores inmobiliarios comenzaron a improvisar de una manera peligrosa. Compraban cualquier material que pudieran conseguir, de cualquier proveedor a cualquier precio.
El resultado eran esqueletos de edificios hechos de un mosaico de productos incompatibles. Yo vi con mis propios ojos, en estas obras, estructuras construidas con vigas laminadas de un fabricante, viguetas de piso de otro y tableros de revestimiento OSB, tableros de virutas orientadas, de un tercero, a menudo de una calidad inferior que no estaba clasificada para los niveles de humedad de Texas. Era como construir el esqueleto de un ser humano con huesos de diferentes animales. Podía parecer un esqueleto, pero no tenía una integridad sistémica. El punto de fallo más común que estoy viendo es el revestimiento de OSB. Este es el material de madera contrachapada que forma la piel externa del marco, justo detrás del ladrillo o el estuco. En nuestra prisa, los promotores utilizaron millones de pies cuadrados de OSB barato y baja calidad que no tenía el tratamiento adecuado de resistencia a la humedad. Ahora, apenas unos años después, estoy viendo las consecuencias. Cuando la más mínima cantidad de agua se infiltra detrás de la fachada exterior, este OSB de baja calidad no se seca. Actúa como una esponja. Se hincha, se ablanda y se convierte en un caldo de cultivo para el moho. He estado en inspecciones donde literalmente puedo empujar mi destornillador a través de lo que se supone que es una pared estructural sólida. El esqueleto del edificio se está convirtiendo en pulpa. Esto nos lleva a la piel del edificio, la fachada exterior. Aquí es donde se cometió el pecado más común y, sin embargo, el más devastador: la ilusión del ladrillo y el estuco. Realizo muchas de lo que llamamos pruebas destructivas. Es cuando una HOA, desesperada por encontrar la fuente de sus fugas, me autoriza a cortar secciones de la pared exterior para ver lo que hay detrás. Es la autopsia en su forma más literal. Y casi siempre encuentro la misma escena del crimen. La clave para mantener un edificio seco no es el ladrillo o el estuco. Es la barrera resistente al clima que hay detrás, esa envoltura de plástico que se parece a un papel de regalo. Y lo que he descubierto, en un número impactante de estos edificios, es que esta barrera se instaló de forma criminalmente incorrecta. La he visto instalada al revés, con las costuras superpuestas en la dirección equivocada, lo que en realidad canaliza el agua hacia la pared en lugar de alejarla. He visto las ventanas instaladas con cinta adhesiva barata en lugar del tapajuntas de goma autoadherible adecuado, creando una fuga garantizada en cada esquina. Hace un mes, en un complejo de casas adosadas en San Antonio, corté una sección de un hermoso revestimiento de piedra. Lo que encontré detrás fue una nechoría. La envoltura de la casa estaba mal instalada, y años de pequeñas fugas habían convertido la pared de madera contrachapada y los montantes en un desastre negro y podrido. La pared estructural se había descompuesto. La hermosa fachada de piedra no era más que un disfraz, una fina chapa que ocultaba una profunda y peligrosa pudredumbre. Le expliqué a los propietarios que no tenían un problema de fugas, tenían un problema de reemplazo total de la pared. El costo de la reparación sería de millones de dólares. La causa, un equipo de instalación que, en su prisa, no se molestó en leer las instrucciones. Y finalmente llegamos a los pulmones del edificio, la plaga del aire acondicionado. En Texas el aire acondicionado no es un lujo, es un sistema de soporte vital. Y en su afán por reducir costos, los promotores cometieron un error fatal. Instalaron unidades de climatización, HVAC, que eran en el mejor de los casos de calidad de contratista y en el peor, criminalmente insuficientes para el trabajo. Eran demasiado pequeñas para el tamaño de las unidades y de una calidad tan baja que sus componentes empezaron a fallar en 2 o 3 años, en lugar de los 15 que deberían durar. Pero un sistema de climatización que falla es solo la mitad del problema. El problema más insidioso es que estas unidades baratas y de tamaño insuficiente no pueden deshumidificar adecuadamente el aire. En el clima de sopa de Texas, esto es una catástrofe. Significa que están bombeando aire frío, pero húmedo, a través de los conductos. Y cuando ese aire húmedo se encuentra con superficies frías dentro de las paredes y los techos, se condensa. Crea una fuente interna y perpetua de humedad y he visto a los pacientes. He estado utilizando una nueva herramienta en mis inspecciones, un boroscopio. Una pequeña cámara en un cable flexible que puedo introducir en los conductos de aire. Lo que estoy encontrando es aterrador. Estoy encontrando sistemas de conductos enteros cubiertos por dentro con moho negro. Los edificios están respirando esporas de moho. Y los residentes se están enfermando. La gente se queja de problemas respiratorios crónicos, de alergias, de dolores de cabeza. Creen que es el cedro de la montaña o la contaminación. La verdad es que están siendo envenenados lentamente por sus propios hogares. Los pulmones del edificio están enfermos y están enfermando a la gente que vive en su interior. Así que ahí lo tienen, la anatomía de un edificio enfermo. Cimientos agrietados por la prisa, un esqueleto hecho de huesos incompatibles y podridos, una piel hermosa que oculta una infección supurante, y unos pulmones llenos de moho.
Esto es lo que he estado documentando, edificio tras edificio, ciudad tras ciudad. No son casos aislados, es una epidemia. Es el resultado predecible de un sistema que incentivaba la velocidad y el volumen por encima de la calidad y la durabilidad. Y ahora esta enfermedad física ha mutado. Se ha convertido en una plaga financiera. Mis clientes han cambiado. Hace 5 años me contrataban familias preocupadas. Ahora cada vez más, mis clientes son las propias compañías de seguros y los bancos. Me contratan para que realice estas autopsias antes de que ocurra un desastre. Utilizan mis informes forenses y los de otros inspectores como yo para alimentar sus algoritmos de riesgo. Están creando mapas, no de carreteras, sino de enfermedades de construcción, y están utilizando esos mapas para trazar líneas rojas alrededor de edificios enteros, de subdivisiones enteras, a veces de códigos postales enteros. He diagnosticado la enfermedad física de estos edificios, pero esta enfermedad ha mutado. Se ha convertido en una plaga financiera. La próxima vez, en la segunda y última parte de este informe, exploraremos cómo esta plaga se está extendiendo más allá de los muros de los condominios, cómo está derribando el mercado de viviendas unifamiliares que se creía inmune, y qué significa cuando todo el sistema financiero decide que el propio milagro de Texas es un activo tóxico que debe ser puesto en cuarentena. Hoy, seguimos el rastro de esa plaga, porque un edificio enfermo no sufre en el vacío. Su enfermedad es contagiosa, y la plaga de la construcción de mala calidad que comenzó en los complejos de condominios de Texas ahora está infectando todo el ecosistema inmobiliario del estado, a través de 2 vías principales: el contagio financiero y el contagio de la confianza. El contagio financiero es el más directo y brutal. Comienza con los bancos y las aseguradoras. Como les dije, mis nuevos clientes son a menudo estas grandes instituciones. Utilizan mis informes forenses para tomar decisiones a gran escala. Y las decisiones que están tomando son drásticas. Han creado listas negras, no solo de edificios individuales, sino de códigos postales enteros. Y lo que es más aterrador, de promotores inmobiliarios específicos. Si un promotor construyó 10 complejos de condominios y 3 de ellos ahora están en litigio por defectos de construcción, los bancos y las aseguradoras simplemente ponen en la lista negra a los otros 7, asumiendo que fueron construidos con los mismos métodos y materiales de mala calidad. Esto significa que miles de propietarios que viven en edificios que aún no han mostrado signos de fallo, de repente se encuentran con que no pueden renovar su seguro o refinanciar su hipoteca. Son declarados culpables por asociación. Y esta lista negra ahora se está extendiendo al mercado de viviendas unifamiliares. Los bancos, en su pánico, han endurecido sus criterios de préstamo para todas las nuevas construcciones. Un promotor más pequeño que intenta construir una subdivisión de casas unifamiliares ahora se enfrenta a un nivel de escrutinio y a unos costos de financiación que son casi imposibles de superar. Los bancos fueron quemados por los palacios de papel y ahora están respondiendo rociando con napalm todo el sector de la nueva construcción. Esto está estrangulando la oferta de nuevas viviendas, exacerbando la crisis de asequibilidad y paralizando a una de las industrias más importantes de nuestro estado. Pero el contagio más profundo es el de la confianza. El milagro de Texas se construyó sobre una base de optimismo, la creencia de que Texas era diferente, que era mejor. Esa creencia está destrozada. El comprador de vivienda promedio ahora mira cualquier construcción nueva, ya sea un condominio o una casa unifamiliar, con una profunda y justificada sospecha. ¿Se tomaron atajos? ¿Qué hay detrás de estas paredes? ¿Me enfrentaré a una pesadilla de reparaciones en 5 años? La confianza, una vez perdida, es casi imposible de recuperar. Y sin confianza, un mercado inmobiliario no puede funcionar. Estamos viendo una huelga de compradores. La gente tiene miedo de comprometerse con el que se supone que es el activo más seguro de sus vidas, porque se les ha demostrado que puede ser una trampa. Esta crisis de confianza está creando una profunda fractura en la economía de Texas. Por un lado, tenemos un mercado de reventa de casas más antiguas y de construcción sólida que se mantiene relativamente estable, aunque los precios son inalcanzables para la mayoría. Por otro lado,
Tenemos un mercado de nueva construcción de la era pandémica que está en caída libre, lleno de activos tóxicos y propietarios atrapados. Es un mercado dividido contra sí mismo, y un mercado dividido no puede sostenerse. Y esto me lleva de vuelta a mi trabajo como inspector, a la anatomía de esta plaga. He pasado la primera parte de nuestro informe mostrándoles la enfermedad física de estos edificios. Pero para entender la verdadera historia, tenemos que entender las consecuencias humanas y económicas de esa enfermedad. El colapso de estos edificios no solo está destruyendo el patrimonio de las familias, está creando suburbios zombies. Comunidades enteras, recién construidas, que ahora están plagadas de ejecuciones hipotecarias, unidades vacías y litigios. Estas comunidades, a menudo constituidas como sus propios pequeños distritos de servicios públicos, dependen de los impuestos a la propiedad para financiar sus carreteras, sus escuelas, su agua. A medida que los valores de la propiedad se derrumban y los propietarios dejan de pagar, la base impositiva se evapora. Hablé con un administrador de uno de estos nuevos distritos suburbanos. Me describió una espiral de muerte municipal. No pueden permitirse reparar las carreteras. Están recortando el presupuesto escolar. Su sueño de una comunidad planeada próspera se ha convertido en una pesadilla de servicios en decadencia y una deuda creciente. El fallo de construcción no es solo un problema privado, es una bomba de tiempo fiscal para nuestro Estado. Y mientras las familias y las comunidades luchan, se está produciendo una masiva transferencia de riqueza. Los mismos fondos de capital privado que respaldaron a muchos de estos promotores de construcción rápida, ahora están regresando como compradores. Están creando fondos de activos en dificultades de miles de millones de dólares para comprar estos mismos complejos de condominios fallidos por centavos de dólar. Su plan es simple: comprar barato, hacer las reparaciones mínimas necesarias y luego convertir estas antiguas comunidades de propietarios en carteras de alquiler corporativos. Están apostando a que la crisis de la vivienda es tan grave que la gente no tendrá más remedio que alquilarles sin importar la calidad o la historia del edificio. Están transformando el sueño fallido de la propiedad unifamiliar en un nuevo rentable modelo de servidumbre por alquiler. Están lavando sus propios pecados de construcción y vendiéndolos de nuevo al público como una solución. Entonces, ¿cuál es el ajuste? ¿Hay alguna esperanza de responsabilidad? En Austin, la capital del estado, hay un pánico político. Se están celebrando audiencias, el fiscal general ha iniciado investigaciones, hay una oleada de propuestas de ley para aumentar la regulación, para reformar las leyes de responsabilidad de las LLC, para crear un fondo de ayuda para los propietarios afectados. Pero para muchos es demasiado poco y demasiado tarde. La verdad es que el modelo Texas de crecimiento a todo costo, la cultura que celebró la desregulación como su mayor virtud, es la causa principal de esta crisis. El colapso del mercado de condominios no es una anomalía, es la consecuencia lógica y predecible de un sistema que priorizó la velocidad sobre la calidad, las ganancias sobre las personas y la ilusión del crecimiento sobre la realidad de la sostenibilidad. He pasado mi vida en obras de construcción. He visto a hombres buenos construir cosas buenas. Hay un orgullo, una honestidad, en tomar madera y concreto y convertirlo en un lugar seguro para que una familia viva. Es un trabajo honorable. Y lo que más me duele de esta crisis es ver cómo ese honor ha sido profanado. La prisa, la codicia, ha envenenado mi oficio. Estoy de vuelta en el condominio de Katie, el de la familia Reyes. El complejo ahora es un cascarón. Más de la mitad de las unidades están vacías con avisos de ejecución hipotecaria. Los Reyes se han ido. Perdieron su casa. Perdieron sus ahorros. El sueño por el que trabajaron tan duro se convirtió en una nube de moho tóxico. Al mirar este edificio silencioso y enfermo, no veo solo un fracaso de construcción, veo un fracaso de la promesa de Texas, la promesa de que si trabajas duro y juegas según las reglas, puedes construir una vida mejor para tu familia. Esta crisis ha demostrado que para cientos de miles de personas, las reglas estaban amañadas desde el principio. El milagro de Texas no era un milagro, era una apuesta a que podíamos crecer más rápido que nuestras propias consecuencias. Y ahora hemos perdido esa apuesta. La factura ha llegado, y es una que todos en este estado, de una u otra forma,
estaremos pagando por mucho, mucho tiempo. El trabajo de reconstruir, no solo nuestros hogares, sino nuestra confianza, apenas ha comenzado.